Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad les voy a explicar cómo encontrar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para datos agrupados, pero antes de eso necesitamos realizar algunos pasos, como por ejemplo tener los datos, ¿verdad? Si tenemos los datos, el primer paso es ordenarlos. Vamos a ordenar desde el menor hasta el mayor. Entonces, en este caso acá tengo ya el ejemplo donde ya tengo los datos ya ordenados. El dato menor pues es el número 236 que tenemos por acá y el dato mayor es 259. Para poder encontrar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión necesitamos hacer esta tablita que tenemos por acá. Esta tabla la tenemos que realizar porque algunos datos que van a estar acá o los datos que van a estar acá nos van a servir para poder encontrar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Pero la tabla es necesario que la hagamos porque para que nuestros datos estén ordenados. De lo contrario, pues lo podríamos hacer de alguna otra manera, pero nos costaría un poquito más. Entonces, ustedes acá pues van a ir viendo el video de acuerdo a la rapidez con la que ustedes quieran. Pueden adelantar el video o le pueden aumentar la velocidad o pueden ir pausando el video. Entonces, antes de realizar nuestra tabla, después de tener ya nuestros datos ordenados, tenemos que realizar tres pasos. Primero, encontrar el rango, luego encontrar el número de intervalos que va a tener nuestra tabla y la amplitud que va a tener cada uno de estos intervalos. Entonces vamos con el primer paso. El primer paso, pues lo voy a ir haciendo por acá, es el rango. El rango, entonces rango lo vamos a representar con la letra R y el rango se obtiene de la siguiente manera. Entonces sacamos el valor máximo que tenemos menos el valor mínimo que tenemos por acá. Entonces esto es el rango igual a el valor máximo que es 259 menos el valor mínimo que es 236. Por lo tanto, entonces nuestro rango acá es de 23. Ya tenemos nuestro rango, lo vamos a colocar por acá. El rango entonces es de 23. Necesitamos también como punto número 2 el número de intervalos que es representado con la letra K y también lo que es la amplitud de nuestro intervalo. Le vamos a poner una A y una I por acá. A amplitud del intervalo. Muy bien. Luego entonces ya tenemos el rango, vamos a ir borrando. Ahora tenemos lo que es, tenemos que encontrar lo que es el número de intervalos. Entonces, para el número de intervalos, pues existen varias formas para poder hallarlo. Una es de que en el problema se nos diga, ¿verdad?, que necesitamos cierta cantidad de intervalos, 7, 8, 9 o más intervalos. O si no, pues acá vamos a utilizar esta formulita que tenemos por acá. Entonces dice que K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de el número de datos. En este caso, los datos pues ya están contados, son 64 datos. Entonces, ahora simple y sencillamente realizamos la acción, sacamos nuestra calculadora, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado para hacer esta operación. Una de las formas más fáciles de hacer o más comunes, podríamos decir, es hacer esto. Primero sacar el logaritmo de 64 en este caso, le damos igual, luego multiplicamos por 3.322, le damos igual, y de último sumamos más 1. Y acá entonces me sale 7.00, ¿verdad? Tenemos bastantes decimales, pero entonces acá tenemos 7. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar la amplitud de nuestro intervalo. Acá tenemos entonces como número de intervalos 7. Ahora vamos a encontrar la amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo es igual a, vamos a utilizar la siguiente fórmula que es el rango dividido, dividido K, o sea, dividido el número de intervalos. Entonces tenemos el rango que es de 23 dividido K, que lo acabamos de encontrar, que es 7. Y si yo divido este o realizo esta división, me sale como 3.29. Ahora entonces, acá es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos entonces como la amplitud del intervalo 3.29. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Si
realizamos o la amplitud. ¿Qué es la amplitud del intervalo? Bueno, yo voy a explicar primero qué es la amplitud del intervalo. Si nos damos cuenta, yo ya tengo mi tablita hecha por acá. Acá, esta ahí que tenemos por acá representa el número de intervalos. Acá tengo la I. Entonces acá escribí uno, 2. En este caso yo ya tengo 8 intervalos. ¿Y ahora por qué? Si me salió 7. Bueno, si acá tenemos un límite inferior del intervalo y un límite superior, o sea, el número menor y el número mayor entre cada uno de los intervalos, recordando que un intervalo pues es como decir un espacio que tenemos ahí entre un número y otro. Entonces, 236 es bueno, vamos a empezar con el primer número. En este caso, 236 es el número menor que tenemos. Entonces, empezamos con 236. Pero alguien puede decir, no, yo quiero empezar con 235, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, si yo dejo un intervalo de 3,29 entre el 236 y el otro que voy a escribir por acá, entonces me van a salir acá exactamente 7 intervalos. Pero hay que, para facilitar las cosas, entonces redondeamos a un número entero. Entonces, si yo redondeo a 3, ¿qué va a pasar? Entonces, como el número de intervalo lo acorté, ¿qué va a pasar? O mejor dicho, si como la amplitud del intervalo lo acorté, entonces, si yo le dejo 3 de intervalo, de amplitud, perdón, si yo dejo de 3 la amplitud, entonces el número de intervalos va a aumentar. En este caso, por ejemplo, yo lo dejé, miren, 236, 237, 38 y 39. Dejé un intervalo de 3, pero ¿qué va a pasar acá? Si yo solo llego al intervalo número 7, me quedo en 257 y yo tengo datos como 258, 259. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no hay espacio para ellos. Por lo tanto, entonces, obligatoriamente tengo que hacer otro intervalo. Pero si yo digo, mejor no voy a hacer de la amplitud de 3 sino que de 4, ¿ya? Voy a aumentar la amplitud. Entonces, definitivamente el número de intervalos va a bajar. O sea, que el número de intervalos ya no sería 7 sino que sería 6. Entonces, nosotros decidimos, podemos utilizar cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Entonces, recuerden que esto que estamos sacando acá, estos 3 pasos anteriores, pues nos sirven para eso, para ubicar y para más o menos tener idea. Ahora, si acá por ejemplo, yo lo hago con 3,5, entonces sí, este ejercicio yo ya lo hice con 3,5, pero recordemos que entre mejor, o mejor dicho, si utilizamos números enteros es mejor, ¿ya? A que utilicemos números decimales. Entonces acá yo lo voy a hacer con 3, pero ustedes deciden si lo quieren hacer con 4, la amplitud de 4, entonces no hay problema, pero mucho ojo por acá. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, yo aquí le puse 3, entonces la amplitud de mi intervalo para todo el ejercicio va a ser de 3. Pero, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a dejar el 7 acá. Entonces, vean, la, el número de intervalos, entonces, va a ser 8. Entonces, para todo el ejercicio ahora, el número de intervalos va a ser 8, ¿ya? Y la amplitud va a ser de 3. Pero si yo lo hubiera dejado con 4, por ejemplo acá, la amplitud de 4, entonces mi número de intervalo tenía que ser 6 para todo el ejercicio. Entonces lo voy a manejar a partir de ahora con un intervalo de número 3. Bueno, el siguiente paso es sacar, bueno, el número, voy a explicar acá primero cómo se encuentra el límite inferior y el límite superior. Tenemos el límite inferior por acá, que es de 236. Lo mejor es empezar con el primer número que tengamos. Y ahora tenemos acá 239 y 239 por acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que acá, por ejemplo, yo podría poner un corchete que significa que el 236 sí lo incluyo en este intervalo y ahora puedo poner acá un paréntesis que significa que el 239 no lo voy a tomar, solo los números menores que 239. ¿Y quiénes son esos números menores que 239? Pues puede ser 238,999999 y puros 9 en los decimales, ¿verdad? Siempre y cuando no lleguen a 239. Yo podría poner acá 238,9, por ejemplo. Pero ¿qué tal si hay un número que tenga 238,999? Que entonces, ¿dónde lo incluyo?
porque el 239 o 238, perdón, punto 9, hay un límite, hay un espacio entre 238.9 y 239. O yo podría haber puesto acá 236 y 238 por acá. Y luego empezar acá con 239. Ahí sí, en este caso acá no habría ningún problema porque tenemos puros números enteros. Entonces ya sé que del 236 al 238 lo incluyo acá. Y acá empezaría, acá voy a ir marcando. Podría poner acá 236 y 238. Y acá 239, 240 y 241. Y aquí empezar con el 242. No habría ningún problema, pero se hace esto para evitar cuando hay números, por ejemplo, em, con decimales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá escribo 238 y dentro de mis datos hay un 238.5? ¿Dónde lo incluyo? ¿Lo dejo acá en el intervalo 1 o lo paso al intervalo 2? Entonces, para evitar estas confusiones, mejor trabajamos acá o así. Bueno, ahora sí, entonces ya después de haber explicado esto, entonces ahora sí pasamos a la siguiente columna, que es la marca de clase, o sea, los valores en las serie de datos no agrupados. Entonces estos son todos los valores que tenemos acá. Ya aquí tendría que ir 236, 238, 239, en fin, todos, pero sin repetir. Entonces acá, pero como acá tenemos datos agrupados, entonces lo que hacemos es venir con nuestra calculadora para sacar XY. Si lo queremos ir haciendo con fórmulas, vamos a ir eliminando esto de por acá. Si lo quisiéramos ir haciendo con fórmulas, pues no hay problema. Entonces, X sub I, que significa que X sub I, ¿verdad? Por ejemplo, acá sería X sub 1, porque vamos a sacar el primer valor del intervalo, es el límite em, inferior más el límite superior dividido 2. O sea, prácticamente sacar el promedio de estos dos valores. Entonces, solo lo voy a hacer con uno. El límite inferior es 236 más el límite superior, que es 239. Y esto lo voy a partir o lo voy a dividir entre 2. Entonces, este resultado es de 237.5. Lo pueden hacer ustedes en la calculadora y se van a dar cuenta que así es. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que acá tengo un valor de XY de 237.5. Muy bien. Y así podemos seguir haciéndolo hacia abajo. 239 más 242 dividido 2. Pero otra forma de hacerlo, una estrategia que podemos hacer para hacer o para agilizar nuestro trabajo, ¿verdad? Es que la misma amplitud que tiene nuestro límite inferior y nuestro límite superior, pues es la misma amplitud que va a tener entre un dato y otro. Por lo tanto, entonces acá seguiríamos con 237.5 más 3 es 240.5. Luego, más 3, 243.5. Luego, más 3, 246.5, 249.5, 252.5, 255.5 y 258.5. Bueno, vamos a ir bajando la tablita. Ya tenemos los datos, tenemos nuestros valores. Ya sabemos que tenemos lo que es nuestro rango, nuestro número de datos y nuestro número de intervalos. Bueno, muy bien. Entonces, ahí sería esto sería el segundo paso. El tercer paso, bueno, vamos a utilizar todavía otro momentito acá esto. El tercer paso es sacar la frecuencia. La frecuencia absoluta es ver cuántos datos se repiten de la misma clase, pero que estén en el intervalo que tenemos acá. Por ejemplo, de 236 a 239, sin agarrar el 239, ¿cuántos datos hay? Lo voy a hacer con uno. Tenemos el 236, 238, tres veces, nada más. Entonces, tenemos cuatro datos, por eso que tenemos acá cuatro. Luego, entre el 239 y 242, sin tomar el 242, tenemos dos datos.
Ahora, entre el 242 y 245 tenemos uno, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Y así sucesivamente. Podemos ver que entre el 248 y 250 hay 20 datos, es donde se repiten. Muy bien, esa es la frecuencia absoluta. La tenemos representada acá como una F. Le podemos poner una A si queremos, pero tenemos que notar que tenemos una F minúscula que significa frecuencia absoluta. Luego seguimos acá con nuestra frecuencia acumulada. Acá tenemos una F mayúscula. Y acá pues significa las frecuencias que se van acumulando. Significa, por ejemplo, en el intervalo número 1 tenemos 4 datos que se repiten. En el intervalo número 2 o del intervalo 2 hacia atrás tenemos 6, o sea, 4 más 2, 6. En el intervalo del intervalo 3 hacia atrás tenemos 11, ¿ya? 11 datos del intervalo 3 para atrás. Y así, o sea, en otras palabras, vamos sumando este dato con el siguiente: 11 más 9, 20, 20 más 20, 40, 40 más 15, 55, 55 más 4, 59, y 59 más 5, 64. Que 64 es el número de datos que tenemos. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente: tenemos que contar o sumar, mejor dicho, todos los datos que están en la frecuencia absoluta. Entonces, 4 más 2, 6, 6 más 5, 11, 11 más 9, 20, y 20 más 20, 40, 40 más 15, 55, 55 más 4, 59, y 59 más 5, 64. Entonces acá, veamos que tiene que coincidir lo que nos da acá con el dato que tenemos en la frecuencia acumulada. Ahora tenemos la siguiente columna como nuestra frecuencia relativa, o sea, en números pequeños, ¿cuánto es? Por ejemplo, 4, en números ya menores, por ejemplo, ¿cuánto es? Entonces, la frecuencia relativa la obtenemos de la siguiente manera. Vamos a ir haciendo esto por acá. Solo vamos a ir mejor corriendo esto para que no nos para que no se vea y nos pueda, eh, podamos desviarnos ahí en el otro tema que sigue. Bueno, entonces tenemos ahora nuestra frecuencia relativa, la sacamos de la siguiente manera. Frecuencia relativa se obtiene de la siguiente manera. Eh, Frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta sub i, le vamos a poner porque recuerden que acá tenemos esto, por ejemplo, sería f sub 1, frecuencia absoluta sub 1, ese es f sub 2, y así podemos ir poniendo cada una hacia abajo. Pero si no, no nos compliquemos con esto, simple y sencillamente vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos que tenemos, n. Entonces, para sacar cada una de estas columnas tenemos que escribir, por ejemplo, la número 1 es, tenemos 4 dividido 64. Y 4 dividido 64 es igual a 0.063. Y luego, lo mismo seguiríamos con el siguiente, que sería 2 dividido 64. Esto es igual a 0.031. Entonces lo voy a ir llenando por acá. Tenemos 0.063. Vamos a ir escribiendo acá. 0.063. 0.031. Bueno, 0.078, 0.078, 0.141, 0.0, 0.313, 0.234. Bueno, acá estoy usando 3 decimales y ahorita les explico por qué. 0.063, 0.078. Y em, ahora, después de haber hecho esto, tenemos que sumar todos nuestros datos. Sumamos todos los datos, todos estos decimales, y acá nos tiene que salir como dato o como resultado en la suma un número 1.
Muy bien. Ahora se van a preguntar a ustedes, ¿qué pasa si no nos da uno? Bueno, muchas veces acá no nos va a dar uno dependiendo cuántos decimales tengamos. Por ejemplo, acá si vamos redondeando, por ejemplo, acá en la número uno, 0.063. Si yo escribo 0.6, veamos, vamos a sacar nuestra calculadora. 0.6, tomando solo dos decimales, más 0. Bueno, perdón, acá. 0.06 más 0.03 más 0.07, por ejemplo, más 0.1 más, bueno, le vamos a poner dos decimales, dijimos, ¿verdad? 0.078 más 0.14 más 0.31 más 0.23 más 0.06, 0.06 más 0.07. Le damos igual y me da, miren, si ustedes se dan cuenta acá, vean, me está dando, vamos a ver dónde se quedó, 0.97 y se lo aproximamos 0.98. Si ustedes se dan cuenta, no nos da 1. ¿Por qué? Porque quité un decimal. Entonces, si nosotros, entre más decimales tomamos, más exacta es nuestra suma. Por lo tanto, entonces, si yo tomo solo un decimal, por ejemplo, me va a salir más o menos 0.95. ¿Ya? Entonces, lo normal es tomar dos decimales. Y si nos sale 0.98, como en el ejemplo acá, no hay problema. Ahí está bien. ¿Por qué? Porque los otros dos decimales se perdieron porque no tomamos todos los decimales. Entonces, acá es donde me detuve a explicar esto. Ya en la frecuencia acumulada relativa, acá ya solo lo voy a hacer. La frecuencia acumulada relativa, pues se hace eh, igual, podríamos decir, así como hicimos la frecuencia acumulada. ¿Qué pasa? Copiamos la número uno, la primera, 0.063, y luego seguimos sumando el resto. Bueno, acá ya solo voy a ir tomando dos decimales, ¿ya? Para más fácil. Y me tiene que dar, eh, como en la suma, el resultado de 100. Muy bien, entonces tenemos 0.6 más 0.31 es 0.9, 0.09, 0.09, luego más 0.7, entonces me da 0.17, 0.31, lo voy a copiar. Esto ustedes lo pueden ir haciendo ahí despacio, no hay problema, y van a ver que les va a dar este resultado. 0.92 y acá me va a dar 1. Y si no nos da 1, pues no hay problema también, ¿ya? No hay problema, ya expliqué por qué. Luego tenemos la frecuencia relativa porcentual acá. ¿Para qué se saca esto? Pues, por ejemplo, si yo no sé cuánto es 0.063, pero sí lo puedo comprender que de manera en porcentaje. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar esto. La frecuencia relativa porcentual no es nada más que multiplicar la frecuencia, tenemos la frecuencia relativa porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. O sea, vamos a encontrar el porcentaje. Entonces, si yo multiplico por 100, 0.63 me va a dar como resultado 6. Aquí sí ya solo voy a ir tomando dos decimales. En este caso acá 6. Acá me indica que tengo 6%. El 6% de nuestros datos están en el intervalo 1, luego acá 3, el 3% en el intervalo 2, el 8% en el intervalo 3 y así sucesivamente. 14, 31, 23, 6, 8. Y luego también sumamos, al hacer nuestra suma, acá nos tiene que dar el 100%.
Y si no nos da el 100% por las aproximaciones, no hay ningún problema también. Ahora acá continuamos ya con nuestra frecuencia relativa o frecuencia acumulada relativa porcentual o frecuencia relativa porcentual acumulada. Y acá pues lo mismo, vamos a multiplicar por 100, entonces 6 y luego 9, ¿ya? O si no, pues también podemos ir sumando acá, ¿verdad? Lo mismo, ¿ya? Pero si queremos mejor lo podemos multiplicar. 9, 17, 31, 31, 63, 86, 92, hasta llegar también a 100. Bueno, ahí terminamos ahí con la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ahora pasamos a la siguiente columna que es, si ustedes ya se dieron cuenta, es X por F. ¿Qué significa X? X pues es la marca de clase que tenemos acá en esta columna. Ya, vamos a ver, la vamos a ir marcando por acá. X la vamos a multiplicar por F, ¿ya? Esto es para sacar el total de nuestros valores. Como ya sabemos que hay 4 valores que están en el intervalo 237,5. Entonces multiplicamos, ¿ya? De la siguiente manera. 237,5 por 4 en este caso. Y esto es igual a 950. Entonces escribimos 950. Lo mismo, solo voy a hacer 2 y luego ya, yo ya lo tengo resuelto, ya solo lo voy a copiar. 240,5 por 2. Y esto es igual a 481. 481. Muy bien. Y así seguimos multiplicando la marca de clase, o sea, x sub i por la frecuencia absoluta. Entonces tenemos 481, 1217, 1217,5, 2218, 2218, también punto 5, 4990, 4990 cabales, 3787. 3787,5, 1022, 1292,5 y ahí estamos. Luego, este resultado de X por F lo tenemos que sumar. Hacemos la sumatoria y tenemos un total de 15,959. Muy bien. Ahora, acá ya tenemos esta columna. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos X, o sea, X sub I, o sea, X, la marca de clase, pues esta columna, la misma que acabamos de hacer. La voy a marcar acá. Esta que tenemos acá, le vamos a ir restando a cada uno de los datos el valor de nuestra media aritmética. Por lo tanto, entonces tenemos que sacar nuestra media aritmética. Entonces, la vamos a hacer por acá. Tenemos acá la formulita de la media aritmética. Dice, la media aritmética dice, es igual a la sumatoria de la columna de X por F. Tenemos acá la sumatoria de X por F dividido N. Y entonces, ¿dónde tenemos la columna X por F? La columna X por F la tenemos por acá. ¿Qué significa entonces? Que vamos a sumar toda esa columna y esa columna pues ya la teníamos sumada por acá. Ese resultado dice 15,959 dividido el número de datos que ya teníamos allá arriba, que es de 64. Hacemos la división, ya tenemos 15,959 dividido 64. Y esto nos da un resultado de 249,36. 249,36. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya nuestra media aritmética. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? 200 la media,
aritmética es igual a 236, 249.36. Muy bien, entonces ahora sí regresamos a nuestra tablita y empezamos a trabajar. Vamos a ir restando a cada uno de estos resultados, o sea, a cada uno de los valores que están en la marca de clase. 237.5 menos 249.36 es igual a menos 11.86. Y luego, entonces, vamos haciendo lo mismo, por ejemplo, 240.5, ¿ya? Estoy hablando de este, 240, no sé si ya lo vieron por acá, 240.5 menos la media aritmética, que es 249.36. Vamos a hacer el segundo para que quede claro. 240, 240.5 menos 249.36 y este me da un resultado de menos 8.86. Menos 8.86. Y así sucesivamente seguimos con todo. Entonces yo lo voy a copiar. Ustedes pueden ir experimentando ahí que sí está correcto. 5.86 menos 2.86, 0.14, 3.14, 6.14, 9.14. Y ahí estamos. Ahí ya terminamos con nuestra columna. Ahora, si ustedes notan, la siguiente columna dice X menos media aritmética, o sea, la marca de clase menos media aritmética. Esto elevado al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, esto que estoy marcando acá con verde ya está hecho. Es esta columna que tenemos por acá. Entonces, simple y sencillamente, estos valores los vamos a elevar al cuadrado. O sea, multiplicar este valor por sí mismo, o sea, dos veces. Menos 11.86 por menos 11.86. Y esto es igual a... Número uno tenemos 140.64. 140.64. Bueno, entonces yo lo voy a copiar nada más. 78.49, 34.33, 8.18, 0.02, 0.02, 9.86, 9.86, 37.71 y 83.55. 5, 5. Muy bien. Luego vamos a pasar a la siguiente columna, que es la última. Y ahora tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, esto que tenemos acá es exactamente igual a esto de por acá. Entonces, significa que esta columna la vamos a multiplicar por F. ¿Y quién es F? Acá tenemos F. Vamos a ir borrando lo que ya teníamos marcado para ir dejando solo lo que nos va a servir. Entonces, tenemos acá entonces F, lo vamos a multiplicar por esto de acá. Entonces decimos 140.64 por 4. ¿Cuánto es esto? Esto es igual a 562.58. Y así sucesivamente. 2 por 78.49 es igual a 156.98. Luego 171.66. Luego 73.58. Luego 0.40. 147.95. 150.83. Aquí habríamos podido haber hecho nuestro ejercicio sin decimales, ¿ya? Para facilitar el trabajo no habría ningún problema. Pero entre menos decimales utilizamos, más varía nuestro resultado. Y acá vamos a hacer la sumatoria, entonces lo voy a escribir con otro color. 1000, vamos a ver, 1681.73. Este valor nos va a servir bastante después. Muy bien.
Es así entonces como ya terminamos nuestra tabla, recordando que eso es lo que necesitamos para poder encontrar nuestras medidas de tendencia central. Entonces acá, mire, acá tenemos nuestras medidas de tendencia central. Acá, estas tres medidas pues son las que nos indican que los valores que están en el centro, la media aritmética, que es el promedio de nuestros datos, y la mediana que nos indica quién es el dato que está en el centro de todo el grupo de datos que tenemos. Y la moda que nos indica el dato que más se repite en nuestra agrupación de datos. Entonces vamos a empezar con nuestra media aritmética, que ya la tenemos. Entonces 249,36 es la media aritmética que tenemos. Entonces, ¿dónde está? Pues más o menos em, acá. Está en el intervalo 5 más o menos. Ahí está eh, nuestra media aritmética. Luego la siguiente o el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es encontrar la mediana. Entonces venimos y hacemos el primer paso para poder encontrar la mediana es lo siguiente. Dividir el número de datos entre 2. Entonces 64 dividido 2. Esto es igual a 32. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer paso. Luego, el siguiente paso que tenemos que realizar es buscar este valor, este número 32 en la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada. Entonces ya dijimos que es 32, nos venimos a nuestra tabla y buscamos. La tabla, columna de la frecuencia acumulada la tenemos acá y buscamos el número 32. ¿Dónde está el número 32? Si por un caso el número 32 estuviera acá exactamente, entonces esa sería nuestra mediana. ¿Ya? Ya no habría necesidad de hacer ningún procedimiento. Pero como si no, nos damos cuenta, acá no está, entonces la mediana, o mejor dicho, el número 32 está entre el 20 y el 40, entonces agarramos el siguiente. En este caso, vamos a tomar el 40. ¿Qué significa? Este proceso que acabamos de realizar nos sirvió para encontrar nuestro intervalo donde va a estar la mediana. Entonces, la mediana va a estar en el intervalo número 5, ¿ya? Porque vamos a utilizar este 40 eh, como base, ¿verdad? Porque nos salió 32. Entonces, el intervalo está, o mejor dicho, la mediana va a estar en el intervalo número 5. Entonces, vamos y empezamos a realizar nuestro procedimiento. Em, tenemos, miren, vamos a ir haciéndolo por acá. Em, dice, necesitamos tener el límite inferior. Ya, entonces, ¿quién es el límite inferior? Ya tenemos nuestro intervalo, entonces ahora nuestro límite inferior es 248, ¿ya? Ya vamos a ver acá, 248. Ahora, vamos a ver, n dividido 2, vamos a ir haciéndolo mejor. Tenemos acá igual a, la mediana es igual a nuestro límite inferior, y límite inferior dijimos que es 248. Entonces tenemos ya 248. Esto le vamos a sumar lo siguiente. N dividido 2. N dividido 2 ya lo tenemos por acá. Entonces ya no hay necesidad de hacerlo. Ya sé que tengo 32 menos. Ahora, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. F sub I menos 1. Pero tenemos F mayúscula. Entonces tenemos acá la frecuencia acumulada sub I menos 1. Cuando tengamos sub I menos 1 significa que tenemos que tomar la frecuencia menos 1, o sea, la frecuencia anterior a esta que tenemos por acá. Entonces, en lugar de la F sub I menos 1, vamos a poner lo que es 20. Entonces tenemos acá 20. Ahora, la F sub I significa la frecuencia absoluta, sub I es la que está en ese mismo intervalo, o sea, 20 también. En este caso, tenemos ahí el 20. Entonces seguimos acá y escribimos 20. Esto lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo. Vamos a poner un punto como signo de multiplicación. ¿Y cuál dijimos que era la amplitud? Tenemos acá la amplitud que es igual a
3. Recuerden que si utilizaron 4, entonces tienen que poner 4. Ya. Bueno, luego acá, pues simple y sencillamente ya solo realizamos nuestra operación matemática, ¿verdad? Que dice, vamos a empezar por acá, la media es igual a 248 más, si ustedes se dan cuenta, primero tenemos que realizar la división y la multiplicación, y de último la suma. 32 menos 20 es igual a 12, 20 por 4. Luego podemos simplificar, ¿verdad? Para facilitar. Y si ustedes quieren, dividan 12 dividido 20 por 4. ¿Cuánto es? Veamos. 12 dividido 20 igual por 4. ¿Vea? 2.4. Y eso le sumamos 248 y nos da un resultado de 250.4. Entonces tenemos ya nuestra mediana de 250.4. Vamos a apuntarlo por acá. Hacerlo por acá. 250.4. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestra mediana, que es de 250.4. Entonces venimos y verificamos acá. Nuestra mediana, lo que nos da, tiene que estar obligatoriamente en este intervalo número 5. Si ustedes se dan cuenta, 250.4 está acá. Por lo tanto, eso significa que vamos bien, que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ya. Entonces, eso sería el bueno, el segundo paso de las medidas de tendencia central, que ya tenemos la media aritmética, ahora ya tenemos nuestra mediana. Vamos a ir poniendo acá nuestra mediana. Mediana es igual a 250, vamos a ver, 250.4. Ahora nos falta nuestra moda. Bueno, la moda para datos no agrupados, pues simplemente buscamos el dato que más se repite. Pero en este caso, acá como son datos agrupados, no. Como número uno, primer paso, para encontrar la moda tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que buscar en la frecuencia absoluta, en la frecuencia, cuántos, o mejor dicho, quién es el que tiene el valor mayor, o sea, quién es el que más se repite. Y ese va a ser nuestro intervalo modal, ¿ya? Ese intervalo modal aquí está. Casualmente cayó en el mismo lado. Entonces acá nuestro intervalo modal es el número 5, porque en la frecuencia absoluta tenemos en el intervalo número 5 el valor o el dato que más se repite. Tenemos 20. El siguiente es 15, pero vamos a sacar el que más se repite. Entonces, hacemos lo siguiente, venimos, sí, ya tenemos, vamos a tener los mismos datos casualmente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice, la fórmula dice f sub i menos f sub i menos 1. Ya dijimos que f sub i menos 1, en este caso es f minúscula, es frecuencia absoluta. Vamos a correr el dato anterior. Y acá lo mismo, y si dice f sub i más 1, significa que el dato siguiente, ¿ya? El valor siguiente, siempre y cuando, o siempre de la frecuencia absoluta. Entonces empezamos acá, tenemos nuestra moda, límite inferior es el mismo 248, ¿ya? Porque está en el mismo intervalo. Luego, f sub i, ¿quién dijimos que era f sub i? Era 20. Veamos, verifiquemos. Miren, f sub i es 20. F sub i menos 1 es 9, ¿ya? Entonces, porque ahora estamos en la frecuencia em, absoluta, es 9. Y miren, F sub i menos 1, o sea, exactamente lo mismo que tenemos acá, pero a esto le vamos a sumar F sub i, o sea, 20, más, ¿quién es el siguiente? F sub i más 1. F sub i más 1 es 15, entonces le sumamos 15. Tenemos acá 15. Ahora entonces, todo esto lo vamos a multiplicar por 3. Muy bien. Si nos damos cuenta, acá cometimos un error. Acá el intervalo es de 3 y escribimos 4. Entonces acá es 3. Entonces nuestro dato va a cambiar. Entonces acá vean nuevamente 12
Acá vamos a regresar a la mediana. Miren, 12 dividido 20 igual, esto multiplicado por 4 igual, y le vamos a sumar 248. Entonces es 250,4. ¿Cuánto nos había dado anteriormente? Bueno, nos había dado lo mismo, entonces vamos a verificar nuevamente. 12 dividido 20 igual. Lo multiplicamos por 3, ¿correcto? 1,8 y le sumamos 248. Aquí está el error. 249,8. Vean, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Miren, yo le había sumado 4, multiplicado por 4 y era por 3. Entonces el resultado es 249,8. 249,8. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios. Entonces veamos acá, 249,8. Si nos damos cuenta, siempre está en el mismo intervalo, no hay ningún problema, ahí vamos bien. Ahora seguimos con la moda. La moda dice entonces, ahora sí hacemos nuestro procedimiento. Moda igual a 248 más 20 menos 9, 11. 20 menos 9 es 11 más 20 más 15, 35. Y esto multiplicado por 3. Vamos a continuar acá. 248 más 11. Ahora 11 más 35 es 46 por 3. Ahora sí, vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. 11 dividido 46 igual. Esto lo vamos a multiplicar por 3 y nos da 0,71. Y a esto le vamos a sumar 248. Entonces tenemos acá 248,71. Entonces tenemos una moda de... Sí, acá estábamos mal. Si nos damos cuenta, no iba a estar en nuestro intervalo. 248,71. 248,72 sería, porque tenemos que aproximar. 272. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra moda. 248,72. Vamos a apuntar por acá. 248,72. Muy bien. Entonces, es así como ya tenemos nuestras medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, ahora nos corresponde, muy bien, tenemos acá las medidas de dispersión. Vamos a encontrar acá. Primero, como número 1, tenemos el rango. El rango lo obtenemos restando, ya, R. Eso ya lo tenemos ahí arriba. Valor máximo 259 menos el valor mínimo que es 236. Y esto nos dio un rango de 23. Entonces, esto sería nuestro primer resultado, rango 23. Ahora nuestra varianza poblacional, para eso hicimos las otras columnas de la tabla. Si ustedes se dan cuenta, tenemos esto. Esto lo encontramos en la última columna y este símbolo que está acá significa suma. Entonces, la sumatoria de esa columna. La sumatoria de esa columna nos dio 1681,73. Entonces, venimos, sí, realizamos lo siguiente. Igual a la varianza, bueno, acá tenemos varianza poblacional y muestral. Si nuestros datos son de una población, utilizamos esta fórmula, ¿ya? Si nos damos cuenta, la n es lo que cambia. Y si nos dicen encontrar la varianza de datos de una muestra, entonces utilizamos esto. Aquí vamos a hacer los dos. Entonces tenemos 1681 varianza poblacional. 1681,73 dividido en nuestro número de datos, que es 64. Si hacemos esta división, nos da un resultado de 26,28. Muy bien. Esta es
nuestra varianza poblacional. Si quisiéramos sacar la varianza muestral, pues no hay ningún problema. Acá solo que acá lo cambia la S, 1681,73 dividido n-1, o sea, el número de datos menos 1, que sería 63. Y al hacer esta división nos da una, un resultado de 26,69. 26,69. Si ustedes se dan cuenta, no es mucha la variación, es poco. Muy bien. Y ahí tenemos la varianza poblacional y la varianza muestral. Ahora tenemos también lo que es la desviación estándar poblacional y también la muestral, ¿verdad? Así como lo hicimos anteriormente. Entonces, si queremos sacar la desviación estándar, es prácticamente la raíz cuadrada de nuestra varianza. En este caso, si queremos la de la desviación estándar poblacional, entonces incluimos acá dentro de la raíz 26,28. Y al hacer esta eh, prueba o esta raíz cuadrada nos da como resultado 5,13. 5,13 es nuestra desviación estándar poblacional. Y si hacemos la muestral, pues también venimos y hacemos lo siguiente. Eh, S, que representa la desviación estándar muestral, y es igual a la raíz cuadrada de 26,69. Y al hacer esta operación nos da como resultado 5,17. ¿Se dan cuenta? No es mucha la diferencia. 5,17. Y ahí ya tenemos nuestra varianza. Y la varianza pues indica qué tanto varían, qué variación hay de nuestros datos, qué tan, como la palabra lo dice, ¿verdad? Estamos viendo las medidas de dispersión, qué tan dispersos están nuestros datos. En otro video voy a explicar exactamente cómo podemos definir o cómo podemos ver lo que es nuestra eh, la desviación estándar. Muy bien, ahora vamos con el coeficiente de variación, ¿ya? En este caso, el coeficiente de variación utiliza la siguiente fórmula, la que tenemos acá. La desviación estándar, ya sea la poblacional o la muestral, dividido la media aritmética. Entonces tenemos acá y tenemos multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque nuestros datos quizás no los podemos comprender de una manera relativa, entonces lo podemos entender con porcentaje. Entonces tenemos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar poblacional, 5,13 dividido la media aritmética. Y la media aritmética la tenemos por acá. Puede, vamos a ver, 249,36. 249,36. Si hacemos esta división, nos da como resultado 2. 0,02. Pero si lo multiplicamos por 100, entonces nos da como resultado el 2%. Nuestro coeficiente de variación es del 2%, no es mucho. Recuerden que si nos sale un coeficiente de variación de 25% para abajo, quiere decir de que no hay una variación notable en nuestros datos, pero si nos sale de 25 hacia arriba, entonces significa que hay una gran diferencia entre un dato y otro. Vamos a sacar el coeficiente de variación si fuera una muestra. Entonces tenemos S, que es 5,17 dividido eh, la media aritmética, que es la misma, 249,36. Lo vamos a multiplicar por 100 de una vez. Y ahí nos da un resultado de, vamos a ver, el 11%. Muy bien, vamos a verificar si hicimos correctamente esta operación. Si no, lo vamos a cambiar. Vamos a ver. Tenemos entonces 5,17 dividido 249,36. Esto es igual a 0,2 y esto lo vamos a multiplicar por 100. Sí. Em, perdón. Era multiplicar por 100. Es 2% también. 5,17 dividido 249.
2.36 y esto multiplicado por 100, sí. 2.01. Sí, ya me había dado cuenta que había un pequeño error, no podía salir 11%. Entonces nos dio un resultado del el 2%, ¿ya? O 2.01%, para que veamos una pequeña diferencia entre el coeficiente de variación entre una y otra. Muy bien, entonces ahí estamos con la explicación de este tema. Empezamos desde la tabla, ¿verdad? Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Es un video un poquito largo, pero estaba incluido todo. Espero les sirva. Cualquier duda, pues escríbanmelo en los comentarios. Y si tienen alguna duda sobre algo, pues háganmelo saber. Estoy para servirles. Saludos, bendiciones.